Bueno, y en este momento tenemos el placer de entrevistar a un gran amigo, quien es embajador ante el Reino de España. Nos referimos al abogado Olivo Rodríguez Huertas. Buenas noches, Olivo. Buenas noches, un gusto compartir con tres amigas tan queridas. Bueno, Así buenas que es un privilegio noches. para mí estar Tarde. aquí compartiendo con toda la audiencia de ustedes, que es la más numerosa, ¿no?, de todos los programas de los países, que no es bravo la gente. De todos los países aledaños, no solo de República Dominicana. En República Dominicana, esa es la información que tengo. Es el programa que pues está todo el mundo sentado esperando en las noches. Bueno, me avisas quiénes son tus informantes para pagarles, porque ya le debemos. Gracias por aceptar esta invitación, son 6 horas de diferencia, pero nosotros hemos hablado sobre las comunidades, la diáspora dominicana, sobre todo en los Estados Unidos, y nos interesaba mucho saber cómo había sido todo en España, debido a que sabemos que fue la primera comunidad dominicana impactada fuertemente en el mundo por el COVID-19. Cuéntanos si ustedes tienen números de cuántas personas han sido contagiadas en España y cuántos han fallecido de los dominicanos. Sí, bueno, como tú señalas, María Cela, la comunidad dominicana en España es una de las comunidades más numerosas. De hecho, la segunda, después de Estados Unidos, la segunda comunidad en el exterior en número. Y precisamente el grueso de nuestros dominicanos habitan en Madrid y en Barcelona, que han sido las dos grandes áreas del territorio español que han estado más impactadas, ¿no?, por esta pandemia del coronavirus. No hay manera de establecer cuántos compatriotas, cuántos dominicanos que residen aquí en España han sido impactados por el coronavirus y han tenido que ingresar al sistema hospitalario. Porque, entre otras razones, tú conoces muy bien eso, María Cela, viviste mucho tiempo aquí, eres muy conocedora de la realidad española, y muchos de ellos son dominicanos, de manera que si ingresan al sistema, ingresarán con sus documentos oficiales españoles. Son españoles, quieres decir. Exacto, tienen la doble nacionalidad. Tienen la doble nacionalidad. De manera que, salvo los comentarios entre las redes de amigos en el liderazgo, ¿no?, de nuestra comunidad, uno se entera de que por diferentes regiones han estado afectados o impactados por el coronavirus. Y de hecho, en cuanto a fallecidos, sí hemos sabido tenemos la confirmación de unos 26 dominicanos. ¿Por qué tenemos esa confirmación? Bueno, porque son personas que, por una razón u otra, sobre todo con temas necesarios, han llamado desde la funeraria a nuestros consulados y se ha proporcionado la información. Entonces, con temas de coronavirus, tenemos confirmado esas 26 personas. Entre las personas que han fallecido y que de hecho fue beneficiario en el año 2019 con una nacionalidad privilegiada por parte del Poder Ejecutivo, el padre de Daniel Guerra. Un gran pedido durante muchos años de nuestra comunidad aquí, que se dotara de la nacionalidad dominicana a una persona que de corazón era dominicano. El padre Daniel es un símbolo de nuestra comunidad, es un símbolo de la celebración del culto a la Virgen de la Altagracia, de las altagracianas, que son muy numerosas aquí en España, y que lamentablemente fue impactado con el coronavirus y no tuvo la suerte de superar esos efectos. De manera que más o menos ese es el balance dentro de esta situación dramática que le ha tocado vivir al pueblo español con esta desgracia que azota a la humanidad. Olivo, en España van un par de semanas adelantados a nosotros aquí en República Dominicana de manejo de la crisis, incluso de cuarentena, y empiezan a flexibilizarse ya esas medidas de restricción de movilidad social. ¿Cómo se ha ido haciendo este proceso de ir levantando esas medidas para ver qué podría esperarnos a nosotros aquí? Bueno, esto ha tenido, digamos que, 2 etapas diferenciadas. En su momento inicial, con la declaratoria del estado de alarma, bueno, prácticamente todos quedamos confinados, salvo servicios esenciales en materia de supermercado, de todo lo que tiene que ver con la cadena alimenticia, farmacia y hospitales. El resto de los transporte en sentido mínimo, el resto de los servicios y de las actividades quedaron totalmente paralizadas. Luego de varias semanas,
se amplió, sobre todo después de la Semana Santa, se amplió un poco a otros sectores que podían integrarse a la actividad productiva. Pero el paso más importante se produjo en el día de ayer. El presidente Pedro Sánchez compareció ante la prensa desde Moncloa y anunció oficialmente el plan a través del cual pretenden desmontar, ¿no?, todo el confinamiento aquí en España. Es un plan que tiene 4 etapas, cada etapa durará 2 semanas y se tiene la esperanza, la expectativa de que a finales de junio la nueva normalidad, ¿no?, el nuevo régimen de normalidad, que no va a ser obviamente como era antes de esta crisis, va a surtir todos sus efectos. Es por etapa. La semana pasada se anunció que se iba a permitir a los menores acompañados de sus padres por un radio de 1 kilómetro de su residencia para que pudieran salir hacia el exterior. Ya, Perdón, menores de 12 años, tengo entendido. Menores de 14 años. O sea, menores de 14 años de edad. Menores de 14. De 14 años pudieran salir acompañados de sus padres. A dar una vuelta a la manzana, como a dar una vuelta a la manzana. Hay una queja bastante grande del impacto posible que podría tener sobre los niños mantenerse durante tanto tiempo en sus casas confinados. Y ya con el anuncio del día de ayer del presidente Sánchez, bueno, se inician ya una serie de etapas formales que van a ir paso a paso, cada 15 días, si se mantienen las condiciones de seguridad en el plano de la sanidad, bueno, pues seguir avanzando hasta alcanzar eso que les decía, que era normalidad, la nueva normalidad que se espera para finales del mes de junio, donde ya podremos ir con foros limitados, obviamente, a teatros y cines y demás. Olivo, un país que hace pocos años superó una muy reciente recesión económica, ahora parecería como que son 2 golpes muy cerca, ¿no?, en términos temporales. Y ahora creo que una pregunta importante para hacer sobre nuestra comunidad es cómo un impacto económico producto del coronavirus en España puede específicamente afectar a la comunidad dominicana. Es muy preocupante, Carolina, la situación que se deriva de esta nueva crisis. La crisis pasada, crisis financiera internacional, mundial, afectó severamente a España, como todos sabemos, y nuestra comunidad fue altamente afectada. En esta ocasión, no creo que vaya a ser una excepción, y esto realmente resulta muy preocupante, en primer lugar, por la estabilidad económica y emocional de nuestra familia, y en sentido general más amplio, no solamente lo que está pasando aquí en España, sino lo que está pasando también en Estados Unidos, bueno, pues pone en riesgo uno de los renglones principales de ingresos de divisas de la República Dominicana, como son el tema de las remesas. Pero el drama principal es cómo nuestra comunidad puede verse afectada. Hay quienes hablan también de que la única manera de relanzar de nuevo el mundo, relanzar la economía, es con políticas contrarias a las que fueron adoptadas en el pasado, que fueron políticas de total austeridad, y que lo que hay es que promover políticas inversas, políticas más activas, y desde ese punto de vista, ojalá que esa sea la línea, y entonces de esa manera se vería de menor manera afectada a nuestra comunidad. Claro. Pero es un tema que nos preocupa, y la situación que hoy día viven nuestra comunidad no deja de ser altamente preocupante. Nadie se preparó para esto, y el grueso de nuestra comunidad aquí en España son gente laboriosa, gente trabajadora, que comparte incluso sus ingresos, no solamente para su sostenimiento aquí, sino para sostener a sus familias en nuestro país. Bueno, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación con el señor embajador de República Dominicana ante el Reino de España y volvemos después de la misma. Tenemos que saber cómo ha sido la situación de los dominicanos económicamente hablando y, por supuesto, aquellos que han querido volver, nuestros estudiantes, muchas preguntas más para uno de los embajadores más populares que hemos tenido nosotros en los últimos años. Ya regresamos con Olivos Rodríguez Huertas.
Continuamos conversando con Olivo Rodríguez Huertas, el embajador nuestro ante el Reino de España. Olivo, nos gustaría saber cómo se ha manejado en España las ayudas para los trabajadores suspendidos. Sabemos que hay una gran cantidad de trabajadores que desde el principio fueron suspendidos, los formales y los informales. Y dentro de ellos nuestra comunidad, si tú sabes el impacto que ha tenido económico y cómo han recibido esas ayudas, porque hay muchos informales dentro de nuestra comunidad. Y por otro lado, aquellas personas que sintieron deseos de volver a República Dominicana, algunos dominicanos que estaban visitando y los estudiantes que estaban allá, están becados, cuántos han regresado, cuándo van a regresar, en fin, porque tú dices que esto va a terminar a finales de junio. Los estudiantes seguro se gradúan ahora o terminan a principios de junio. Cuéntanos un poquito sobre estos dos temas. Mira, la situación de nuestros trabajadores, como de todos los trabajadores aquí en España, es realmente dramática, porque esto ha conllevado una paralización de la mayor parte de las actividades comerciales. Mucha de la gente que integra nuestra comunidad trabaja en el sector servicio, en restaurantes, en hoteles, toda esa logística e infraestructura que sirve de apoyo a la actividad turística, que como ustedes saben aquí en España resulta primordial. Afortunadamente, una de las medidas que han sido consistentes a nivel del gobierno son las ayudas sociales, pero obviamente eso tiene sus limitaciones, de manera que la situación en que se ponen a todos los trabajadores, incluyendo a nuestra comunidad, los de nuestra comunidad, no deja de ser precaria. Afortunadamente también aquí en España, a nivel del ayuntamiento y a nivel de las comunidades autónomas, tienen planes de asistencia social, sobre todo en materia de alimentación, para aquellas personas que se encuentran en una situación de más extrema vulnerabilidad. A través de nuestros consulados y de las páginas web, tanto de la embajada como de nuestro consulado, se ha estado permanentemente informando sobre los teléfonos, a dónde deben dirigirse, dónde deben canalizar sus solicitudes, su ayuda. El Instituto Dominicano aquí en el exterior ha hecho también un gran trabajo ayudando y orientando a nuestra masa de trabajadores que se ven afectados o que tienen que cumplir determinados trámites en las ayudas sociales dispuestas por el gobierno. De manera que no deja de haber una situación bastante negativa y de impacto para nuestra gente. Uno lo siente a través de esas llamadas, de esos contactos, como te decía, con nuestros líderes sociales aquí. Por otra parte, aquí no habían tantas personas en el momento del cierre de aeropuertos de vuelos, tanto en España, dispuesto en Santo Domingo, y luego aquí en el ámbito europeo. Pero existían 20, 30 personas que contactaron a la embajada y que querían regresar a Santo Domingo porque no son residentes aquí en España. La mayor comunidad con vocación de retornarlos, obviamente, los estudiantes. Aquí tenemos cerca de 700 estudiantes repartidos por todo el territorio español. Muchos de ellos ya están concluyendo su ciclo, que durante esta etapa, obviamente, ha sido a través de estos medios tecnológicos que han concluido sus estudios. Muchos de ellos han manifestado el interés de retornar. Al momento no hemos podido organizar ningún vuelo, pero sí tenemos un listado en la embajada que hemos compilado a través de nuestros consulados de cientos y tantos de personas que han manifestado ese interés. Y dentro de ellos hay estudiantes, pero obviamente no es el grueso de esos estudiantes, para lo cual en su momento, en su oportunidad, pienso que ya en las próximas semanas estaré discutiendo con nuestras autoridades en Santo Domingo la manera en que vamos a repatriar a estos estudiantes que al finalizar sus estudios, la ayuda económica que brinda en el caso de los estudiantes becados el Ministerio de Educación Superior cesaría, o hay que prolongarle esa ayuda económica aquí, o se realiza el acuerdo para su retorno a Santo Domingo. Olivo, en España ha habido más de 24.000 defunciones, más de 24.000 muertos. Aquí hemos estado intentando evitar por todos los medios que ocurra lo que ocurrió allá, el colapso del sistema sanitario, la sobresaturación del sistema sanitario. ¿Tú puedes
narrarnos lo que ha pasado allá en España, cuáles han sido los mayores picos de fallecimientos que han tenido, para nosotros comparar con la situación en República Dominicana. Bueno, en un momento eran más de 1000 muertos al día, de fallecidos por la crisis del coronavirus, en algún momento de la crisis. Hoy día la situación ha ido notablemente mejorando, pero todavía hablamos de que oscilan entre 250 y 300 personas que diariamente fallecen a causa del COVID-19. Pero si comparamos con el desastre que significaba cerca de 1000 muertos por día, o 800 o 900 muertos diarios, bueno, diríamos que se ha ido avanzando. Lo que sí se ha notado es que tanto las unidades de cuidados intensivos como el acceso al propio sistema hospitalario ha estado disminuyendo dramáticamente. Yo he tenido contacto con muchos médicos dominicanos que han estado en primera línea, y eso es bueno señalarlo, médicos dominicanos que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia, aquí en la Comunidad de Madrid, en Barcelona, incluso estudiantes de posgrado de medicina, más de 28 estudiantes dominicanos se integraron al sistema sanitario español en la lucha contra el COVID-28, y a través de ello hemos ido retroalimentándonos de cómo la situación ha ido cada vez más desahogándose en el sistema hospitalario. Y obviamente esa ha sido la base para que se dispongan este plan para ir eliminando paulatinamente el desconfinamiento que tenemos aquí. Dentro de la misma pregunta, IFEMA, que es un centro de convenciones, fue preparado para recibir y aislar a los pacientes. ¿Eso ya se está desmontando? Eso fue una gran ayuda. Uno de los pabellones ya de IFEMA fue levantado, ¿entiendes? Todavía sigue el mismo, porque eso fue un gran esfuerzo. Eso fue casi en 15 días que se armó en aquel gran espacio donde se celebran los grandes eventos, los grandes acontecimientos de carácter multitudinario aquí en Madrid, pero ayudó enormemente a descongestionar el sistema hospitalario, porque, como decía Diana, el gran problema de esto, y porque hay que tratar de mantener todos los controles posibles, es porque el sistema sanitario no aguanta una gran cantidad al mismo tiempo de personas contagiadas. Claro. Y IFEMA fue una salida muy importante aquí en España, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, ante el drama vivido por la Comunidad de Madrid, para aliviantar, ¿no?, esa carga enorme que tuvieron nuestros hospitales. ¿Y pudieron resolver, Olivo, el tema de las pruebas, el acceso a las pruebas y la disponibilidad de pruebas? Esa es la gran queja, la gran discusión con el tema de las pruebas. Incluso dentro del plan anunciado ayer, va de la mano también con que hay que seguir aumentando el número de las pruebas. Aquí en España, como ha sido de público conocimiento, han tenido problemas con pruebas adquiridas, con el tema de la calidad de las pruebas. Incluso hubo problemas con equipos y medios de protección de los médicos, que luego resultaron contagiados, una gran cantidad de médicos contagiados, porque no cumplían con los requisitos. Antes de terminar con eso, a uno le llamó la atención saber que en España el virus había llegado en enero. Aquí tuvimos una periodista, tú mismo dices que viste la entrevista, una periodista que se contagió a principios de enero, y así mucha gente. Sin embargo, la crisis empezó en marzo. Bueno, y por lo que he podido leer, cuando se vino a tomar la medida de la cuarentena en España, ya había transmisión comunitaria en las principales. Por supuesto, ya había. Y al principio es algo nuevo, señores. Al principio se creía que eran nada más las personas que venían desde China. Luego recuerdo que fue a través de un caso justamente en Sevilla, que no se le pudo atribuir un nexo o un vínculo. Entonces se dijo, bueno, pero esto parece que está circulando y que tiene ya una base distinta a la importación. Y eso fue, como decía María Cela, no ya a finales de enero, pero sí a finales de febrero, principios de marzo, ya muy comenzando marzo, ya se hablaban de casos distintos a los que provenían del otro gran foco de transmisión con España, que fue Italia. De hecho, por ejemplo, el tema de la feria en IFEMA, la de febrero, donde estuvo nuestra queridísima y afortunadamente desaparecida Jenny Polanco,
Vino pero muchas personas de Italia, donde ya el virus, muchos de los políticos, algunos de los políticos, por ejemplo, del partido Vox, que se contagiaron, el secretario general había estado justo en Italia, en el lugar de la propagación del virus. Esa convención del partido Vox fue un foco de contaminación, porque incluso su principal líder también estuvo afectado. De manera que son muchas razones las que están de por medio en esto. Embajador, ¿cuál cree usted que es el futuro inmediato, a corto plazo, de la situación laboral y de salubridad de nuestra comunidad? ¿Cree que pronto en España se reintegrarán a los trabajos? ¿Cree que para eso falta mucho tiempo? ¿Cómo evalúa usted que está allá el futuro inmediato de esos aspectos de la pandemia? Bueno, el plan que tiene el gobierno español es la presión que tienen casi todos los países, es la vuelta a la normalidad, al trabajo, porque es insostenible un mundo paralizado, y mientras más dure ese periodo, las consecuencias desde el punto de vista económico obviamente que son más dramáticas y más difíciles. Aquí se ha ido poco a poco ampliando, y el plan justamente elaborado y presentado por el gobierno trata de ir llegando a esa nueva normalidad, a los fines de que los sectores productivos puedan integrarse. Sí. Pero estamos hablando de 2 meses, o sea, estamos hablando de finales de junio. Exacto. Una última pregunta, embajador. Aquí se van a celebrar elecciones, si Dios lo permite, en el mes de julio. Allá en España hay muchos dominicanos activos, políticos, incluso representantes de nuestra Cámara de Diputados, mucha gente interesada en votar. ¿Cómo se ha hablado con la embajada sobre una organización posible allá en el mes de julio? Ya ustedes van a estar más o menos en la normalidad. Aquí en España, la Junta Central Electoral tiene 2 oficinas, una en Madrid y otra en Barcelona. Ellos han estado desde hace tiempo en el proceso de organización, ubicación de los locales donde se darían las votaciones y demás. Nosotros como embajada hemos comunicado tanto la fecha inicial como la nueva fecha al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. La respuesta al momento ha sido no de negativa, sino de que hay que mantenerse observando la evolución de la situación, porque de persistir las actuales condiciones no sería posible. Pero obviamente la esperanza que tenemos es de que se pueda revertir rápidamente la situación y que la comunidad dominicana aquí en España pueda votar activamente. Es importante señalar que la mayor parte de la diáspora dominicana en Europa, que escoge 2 miembros al Parlamento Dominicano, básicamente está concentrada aquí en España. De manera que nosotros tenemos abrigamos la esperanza de que den resultado estas medidas y de que pueda celebrarse con toda normalidad y escoger a los diputados de ultramar que han de representar en nuestro Congreso a partir del 16 de agosto próximo. Claro, y eso será en julio, y ya para julio ustedes estarán viviendo una vida seminormal. Hablabas de teatro, hablabas de cine, o sea que se va a permitir abrir. Exacto, el tema es la aglomeración, pero esperemos que puedan habilitarse mecanismos que faciliten, ¿no? Que se pueda llevar a cabo el proceso electoral. Bueno, pues muchísimas gracias, y aprovecho para decirte públicamente lo que te he dicho en privado, he dicho incluso en mis redes sociales, que te felicito por la gestión que has hecho en estos 4 años como embajador ante el Reino de España. Has sido uno de los embajadores que más orgullosos nos ha hecho sentir. Así es. Muchas que gracias enhorabuena a ustedes por la amabilidad y por compartir este momento. Un saludo a toda nuestra gente. ¿Y loco por volver o te quieres quedar? Sí, es mi nieta, esperando mi nieta. Bueno, señoras, hacemos una pausa. Continuamos Carolina, Diana y yo con el resto del contenido. Gracias, Olivo.